Hola, hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de algo muy fascinante y es acerca de nosotros como protestantes que en el año 1517, 1521 salimos de la Iglesia Católica, pero la pregunta es, ¿volvimos nosotros otra vez a Roma? ¿Volvimos otra vez a todos los engaños y mentiras de Roma? Pues en este video vamos a mirar cómo nosotros los protestantes que desde hace muchísimo tiempo hemos encontrado la verdad en las escrituras, porque nosotros entendemos que la reforma protestante le heredó al mundo las escrituras. Fue la reforma protestante que tradujo las escrituras a los diferentes idiomas que podemos nosotros tener hoy en día. Podemos leer las escrituras, pero finalmente el mundo está devolviéndose a Roma. Y esa es la pregunta. Vamos a tratar de responderla mediante este estudio. Así es que vamos a empezar. Ok, el mundo está sumido en una guerra espiritual. Desde muchos años antiguos existía y siempre ha existido una guerra entre Cristo y entre Satanás. Cristo, por su parte, siempre ha querido que las personas tuviesen en su casa, tuviesen ellos mismos las escrituras, que puedan leerlas por sí mismos. Pero hubo una época, que es la época del oscurantismo, donde se le quitó las escrituras a las personas. Las personas no podían leer las escrituras y cuando iban a la misa, se encontraban con un sacerdote a espaldas que hacía o que predicaba, perdón, la homilía en latín. Así es que las personas, así como iban a la iglesia vacíos, así salían de las iglesias. Pero tuvo que haber en un momento de la historia hombres que con su valentía trataron de llevar las escrituras al pueblo. Estas personas eran sacerdotes, eran teólogos de la Iglesia Católica que se encontraron con las escrituras frente a frente y las escrituras le hablaron a su corazón y a su conciencia y ellos no pudieron hacer nada más sino solamente seguir lo que decía las escrituras. Así es que vamos a hacer este estudio y antes de hacer este estudio quisiera que me acompañaras con una oración para que el Señor, el Dios del cielo, nos acompañara y nos bendijera en este estudio. Vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos, te rogamos, Señor, que en este momento tú nos permitas, Padre, entender todos estos sucesos que pasaron en la Reforma de tal manera que ahora como cristianos podamos tomar la bandera del protestantismo y llevarla al mundo para que el mundo conozca de ti y para que las personas puedan, Señor, tener la oportunidad de estudiar tus escrituras y así tener la vida eterna. Señor, hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a empezar y lo vamos a hacer con Martín Lutero. Martín Lutero, él nació en Heisleben el 10 de noviembre de 1483, hijo de Hans y Margaret Luther. Ellos dos eran padres que no tenían mucho dinero y con mucho esfuerzo trataron de sacar a su hijo adelante. Lutero le tocaba cantar canciones en las casas para poder llevar también alimento a su casa. Él vivió en una pobreza muy tremenda. Lutero hizo y trabajó la mayor parte de su tiempo en Wittenberg. Wittenberg fue una ciudad alemana, donde él estuvo trabajando por mucho tiempo y desarrolló su ministerio, el ministerio que lo llevó y lo catapultó a ser el lucero de la Reforma. Y este es la Universidad de Wittenberg. En Wittenberg, Lutero se encontró con las escrituras. ¿Por qué? Porque anteriormente los sacerdotes eran los únicos que estudiaban las escrituras, solo que los sacerdotes estudiaban las escrituras en latín. La Biblia latina tenía muchos cambios a diferencia del Textus Receptus, que era la Biblia por excelencia, la Biblia en griego que se le había heredado a las personas para que pudiesen estudiar por medio de la Biblia en griego sus
idiomas originales las escrituras, para que pudiesen estudiar las escrituras. Los sacerdotes solo podían llegar a estudiar las escrituras en sus idiomas originales cuando estudiaban la Biblia en su propio, obviamente su propio idioma, y allí se encontraban con las escrituras, allí se encontraban con Cristo mismo. Y fue aquí, en la Universidad de Wittenberg, donde Lutero se encontró con Cristo Jesús directamente. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese tiempo tenía unos dogmas que les enseñaban a las personas que solamente por la iglesia era que se podía encontrar salvación. A diferencia de lo que dicen las escrituras, que es mediante la fe en Cristo Jesús que tú y yo podemos tener salvación. Así es que allí en Wittenberg fue donde él se encontró con las escrituras cuando estaba estudiando el doctorado. Ahora, las personas reformadoras y protestantes del siglo XVI eran personas que eran muy inteligentes, eran doctores en teología, eran doctores en su rama filosófica también, y así fue como llevaron a las personas mediante la inteligencia y mediante debates públicos, llevaron a las personas las escrituras. Ahora, hubo una historia que fue lo que hizo que la reforma protestante naciera, y todo desemboca en este monjecito llamado John Texel. John Texel había llevado por orden del Papa las indulgencias a Alemania, ¿sí? Dice la historia del protestantismo según Gale. Cuando Lutero visitó Roma, la obra de la reconstrucción de la Catedral de San Pedro ya había comenzado. Julio II era papa por aquel entonces cuando Lutero visitó Roma. En Roma es donde Lutero se da cuenta de la gran perversidad y pecados que había en Roma, porque él pensaba que Roma era una ciudad santa. A diferencia de eso, no era así. En 1513, un año después de que Lutero se convirtió en doctor, Julio murió y fue sucedido como pontífice el Papa León X. Tan vastos eran los planes de León para la reconstrucción de Roma que rápidamente agotaron su tesorería. Eran las construcciones muy costosas en este tiempo, y como la Basílica de San Pedro era la obra por excelencia de León X, eso era lo que León X quería dejarle como herencia a la sucesión de papas. Pero los recursos se agotaron rápidamente. Así es que, ¿qué fue lo que hizo el Papa? Pues el Papa recurrió inmediatamente a la venta de indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Es un perdón ofrecido a un pecado que se cometió o que se pensaba cometer. Así es que él comisionó para Alemania al arzobispo de Mayence y Magdeburgo, en cuya última diócesis estaba Wittenberg. Llegó a un acuerdo con Roma según el cual se le permitían retener la mitad de las ganancias en ventas en Alemania. O sea, en cierta manera, aquí cada uno cogía su tajada, por así decirlo. John Texel cogía dinero, y también en Alemania también se tomaba un poco de dinero de esas indulgencias, y el resto de esas indulgencias iban para Roma. De tal manera que así fue avanzando la venta de las indulgencias hasta que se encontraron con Martín Lutero. Lutero para ese tiempo ya estaba estudiando las escrituras, era doctor en teología, había leído las escrituras y sabía que en las escrituras no hablaban nada de las indulgencias, que más bien, como dice Juan, que todas las personas, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. O sea, que en Jesús nosotros podemos tener el perdón, y no comprándolo mediante las indulgencias. De estos subcomisionados, el más destacado y no menos blasfemo fue John Texel, un monje dominicano que parece haber combinado la voz de un pregonero con los halagos sin escrúpulos de un chapucero. Texel avanzó con su séquito de ciudad en ciudad a través de Alemania. A la cabeza de la procesión estaba la bula del Papa que concede las indulgencias, y fue llevado a una urna sobre un cofre de terciopelo. El dominicano llevaba una gran cruz roja de la que colgaban los brazos de León X, y detrás de él iban las bulas que llevaban los fardos de indulgencias. Así es que esta era la procesión para la venta de las indulgencias. Esta era la procesión, e iban muchas personas tras esa procesión, y él iba
predicando a todas las personas sobre las indulgencias. Obviamente que esta predica tenía un interés y era lograr sustraer la mayor cantidad de dinero de Alemania para llevarlas no solamente a Roma, sino que él se quedaba con una parte. De las llaves de estos cofres, una estaba en las manos de Tetzel, la segunda la conservaba el representante de los banqueros y la tercera las autoridades civiles. O sea, que de la venta de estas indulgencias, una parte quedaba en manos de Tetzel, la otra parte quedaba en los banqueros, la otra parte quedaba en las autoridades civiles y una cuarta parte se iba a Roma. Tetzel, cuyo carácter personal era notoriamente malo, que el elector Federico prohibió a Tetzel ejercer su comercio de indulgencias dentro del territorio que gobernaba. Él decía, ¿quién decía esto? Tetzel. Las indulgencias son el más precioso y el noble de los dones de Dios. Venid, gritaba, y os daré cartas, todas debidamente selladas, mediante las cuales podrán ser perdonados incluso los pecados que pretendáis cometer. O sea, en cierta manera, la venta de indulgencias era la venta de un perdón que se pretendía cometer o que se había cometido. Pero esto es comprar la salvación, esto es comprar el perdón. Y esto es tonto porque las escrituras no dicen nada de esto. Las escrituras no dicen nada de una venta de indulgencias o una venta de perdón. Las escrituras más bien dicen que la salvación es gratuita. Es por gracia, no es por la venta o compra de perdón de pecados, sino que es gratuita. Dios ha perdonado todos los pecados de la humanidad. Dios ha hecho un gran sacrificio, una gran provisión para perdonar los pecados de toda la humanidad. Entonces hay una iglesia que pretende tener el poder de perdonar pecados a eh, a causa de unas pocas moneditas, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué proclamó Tetzel? Él dijo, como Bonifacio VIII había dicho hace 2 siglos antes, que una indulgencia podría ser asegurada por los vivos para el beneficio de los muertos. Ahora, ¿en qué se trataba entonces más a profundidad las indulgencias? Dice Tetzel, sacerdote, noble, comerciante, esposa, joven, doncella, ¿no oyes a tus padres y a tus amigos que están muertos y que lloran en el fondo del abismo? Estamos sufriendo horribles tormentos. Y fíjense la aborrecible, esto sí es una blasfemia, una limosna insignificante nos libraría. ¿Puedes darlo y no lo darás? O sea, las personas se creían ese tiempo y las personas se comían ese cuento porque no tenían las escrituras, no las tenían. Entonces, se les vendía un engaño, una mentira, diciéndoles que habían personas que estaban en el purgatorio, que quizás su tío, su abuelo, su primo, su hijo estaba en el purgatorio y que si ellos daban una limosna insignificante, los libraría. Puedes darlo y no lo harás. En el mismo instante en el que el dinero cae y suena en el fondo del cajón, el alma se escapa del purgatorio y vuela rescatado al cielo. Entonces ellos decían y le vendían a las personas esta mentira, les decían, si los pecados de una persona no eran perdonados en vida, porque la persona no fue a confesarlos al sacerdote y esa persona murió con algunos pecados, pues entonces quedaba penando en el purgatorio. También ellos decían que las almas que andan vagando, esos espíritus que a veces asustaban a las personas, esos espíritus eran almas penando. Entonces, que si ellos daban una monedita, esa alma que estaba penando, que estaba en el purgatorio, era llevada inmediatamente al cielo. Esto era una vil mentira. Y él sigue diciendo, te incorporo de nuevo a la comunión de los santos. Él decía tener el poder de incorporar a las personas a la comunión de los santos. O sea, en cierta manera él decía, yo los puedo a ustedes subir al reino de los cielos y te restablezco en la inocencia y pureza que estabas antes de la hora de tu bautismo. O sea, él se atribuye, Tetzel se atribuye este poder de restaurar a una persona a la pureza de un bebé.
O sea, sin pecados. Él te decía tener el poder de perdonar y quitar los pecados de las personas por unas pocas monedas. Dice él, de modo que en la hora de la muerte la puerta por la que se entra en lugar de los tormentos y castigos se cerrará para ti y se abrirá la que conduce al paraíso de la alegría. Muchas personas fueron engañadas con este sofisma. Y no solamente fueron engañados, sino que murieron a la tumba pensando en el que ellos habían comprado la salvación y finalmente, luego de que sus pecados habían sido perdonados, irían al paraíso. Pero no, las escrituras dicen en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, temed a Dios y dadle gloria. Versículo 7, porque la hora de su juicio ha llegado. Todas las personas pasaremos por un juicio antes de que podamos ser llevados al reino de los cielos. Entonces, todas estas cosas y todos estos sofismas y estas grandes mentiras se les vendió a la humanidad. Y si permanecéis extendido por mucho tiempo, esta gracia permanecerá inmutable hasta el momento de tu último fin. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hermano John Texel, comisionario, ha afirmado hacerlo con su propia mano. Esto se encuentra en Dubái, Historia de la Reforma. Wow, estas cosas son muy interesantes. Hay una historia que aparece en la historia del protestantismo y esta historia relata un suceso muy fascinante, un suceso con el cual se tuvo que encontrar John Texel, en el cual él tuvo que sufrir por sus propias mentiras. John Dudley relata, un caballero de Sajonia había oído a Texel en Leipzig y quedó muy sorprendido por su impostura. ¿Por qué? Porque claro, John Texel decía, yo te puedo perdonar a cambio de unas monedas todos los pecados que tú pretendáis cometer en el futuro. Entonces él quedó muy asombrado con este sofisma. Y ahí fue donde él fue a donde el monje y le preguntó si estaba autorizado para perdonar intencionalmente o como el solicitante pretendía cometer. O sea, él le dijo, ¿es verdad que tú puedes perdonar los pecados que yo quiero cometer a futuro? Y entonces Texel le dijo, seguramente, respondió, tengo pleno poder del Papa que lo haga. O sea, el Papa me ha dado a mí el poder de darle a usted un perdón para que usted vaya y haga lo que quiera a cambio de unas monedas. Bueno, dijo el Señor, pienso en vengarme contra un enemigo sin atentar contra su vida. Te pagaré 10 coronas si me das una carta de indulgencia que me hará sin culpa. Texel tuvo algunas observaciones, cerraron el trato por 30 coronas. Poco después el monje partió de Leipzig. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos a ver qué pasó. El caballero, acompañado, la persona que le había dicho a Texel, pues fue, tomó unos sirvientes y acompañado por sus sirvientes lo esperó. ¿A quién? A Texel, en un bosque entre Jutterboll y Treville. Se abalanzó sobre él y le dio una paliza y se llevó el rico cofre con dinero de indulgencias que el inquisidor llevaba consigo. O sea, la persona que le había preguntado si podía perdonarle pecados a cambio de unas monedas de los que pretendía ser, esa misma persona le dio una paliza a Texel y luego se llevó todo el dinero que tenía Texel. Y Texel pues clamó contra este acto de violencia y presentó una demanda ante los jueces. Obviamente eso se venía a venir. Pero el caballero mostró la carta firmada por el propio Texel, que lo eximía de antemano de toda responsabilidad. El duque Jorge al principio se había sentido muy irritado por esta acción. Al ver este escrito ordenó que el acusado fuese absuelto. O sea que él tuvo que sufrir por sus propias pretensiones. Lo robaron sus mismas opiniones y conceptos. Obviamente que estos conceptos no venían de él, sino de Roma. Su siguiente paso, o sea, el de Lutero, fue escribir una carta de respuesta. ¿Por qué? Porque él ve que las indulgencias obviamente era una doctrina que se estaba reproduciendo por toda Alemania. Las personas estaban dando su dinero a costa obviamente de un sacrificio muy grande, porque en ese tiempo había mucha pobreza, habían pestes que estaban asolando el país, que con dinero podían haber comprado alguna medicina, pero solo invertían más bien en una tontería como esta de las indulgencias. Entonces, como Martín Lutero era un sacerdote, además de sacerdote era teólogo y era doctor en teología, pues entendió que en las escrituras el perdón era ofrecido gratuitamente. ¿Y él qué fue lo que hizo? Pues escribió una carta de respuesta al arzobispo Alberto de Mayence.
de Mademburgo. Citemos algunas frases de esta carta. El justo con dificultad se salva, dijo Martín Lutero. Dijo él, estrecho es el camino que lleva a la vida. Aquellos que son salvos son llamados en las marcas bíblicas, salvados del infierno. En todas partes el Señor nos recuerda la dificultad de la salvación. O sea, no es fácil comprar la salvación. No es con unas pocas monedas o unas indulgencias. O como dice hace unos años atrás el Papa, con solamente seguir la cuenta de Twitter del Papa Pontifex, entonces ya se le ofrece perdón a las personas. No es así de fácil, no es comprando la salvación, porque entonces esto sería una injusticia para las personas que no tienen dinero y no pueden comprar un perdón. Pero Jesús no actúa así y en las Escrituras no está así. Es en Jesús que tenemos gratuitamente la salvación. Es gratuitamente, es por gracia. Pero ellos se han puesto ante el cielo y ante la tierra, no dejando a las personas entrar al cielo y ni ellos tampoco entran. ¿Cómo se atreven entonces estos hombres a tratar de hacer que estas pobres almas tengan una fatal confianza en la salvación mediante la mera fuerza de indulgencias y vanas promesas cumplidas? Todo esto era falso, todo esto era vano, todo esto nunca se iba a cumplir. Así es que el Día de los Santos, el primero en 1517, Lutero leyó ante la abarrotada congregación la protesta contra las indulgencias que ya había enviado al arzobispo, y cuando terminó el servicio pasó entre la multitud hasta los pilares exteriores de la puerta de la iglesia, y allí el 31 de octubre de 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta. Solamente allí y allí fue donde Lutero entendió que él estaba peleando contra Roma. Sí o sí él estaba peleando contra Roma, contra la ignorancia también de las personas, que él, obviamente por amor a las personas, porque él había encontrado una luz en medio de tanta oscuridad y de tinieblas espirituales, que él deseó llevar a las personas la verdad que él había encontrado en las Escrituras. Él no se quedó solo con esa verdad. Así es que fue allí, en el castillo de Wittenberg, donde él clavó las 95 tesis. Allí todavía se encuentran en el castillo de Wittenberg las 95 tesis, obviamente que no son las mismas que Lutero escribió con su puño y letra o la primera imprenta, pero sí se encuentra una copia exacta de las 95 tesis actualmente, o sea, hoy en día se encuentran esas copias. Este es el castillo de Wittenberg actualmente. Allí fue donde Lutero desarrolló toda o parte de su ministerio grandísimo en cuanto a la reforma y en cuanto al protestantismo, predicando las Escrituras a las personas. Quiero mostrarles un sueño que tuvo Juan Federico el elector. Ahora, cada ciudad tenía un elector, un gobernante, por así decirlo. Y Juan Federico de Sajonia era el elector, era la persona, era el gobernante, por así decirlo, donde estaba el sitio de Martín Lutero, donde Lutero se encontraba y donde Lutero desarrolló parte de su ministerio. Y él, por medio no solamente de este sueño, sino de una convicción muy grande, decide trabajar en pro de ayudar a Martín Lutero, en pro de la reforma y ayudar a Martín Lutero para reproducir la reforma y el protestantismo en la gente, porque había mucha ignorancia y Federico de Sajonia era una persona muy amante, era muy generoso, por eso le decían a él Federico el Generoso. Federico tuvo un sueño y lo soñó por 3 veces y se lo contó a Juan, un duque. Le dijo, debo contarte un sueño que tuve anoche, porque soñé 3 veces y cada vez con nuevas circunstancias. Oré para ser guiado a mis consejos y a mi gente según la verdad. Me quedé dormido otra vez y luego soñé que Dios Todopoderoso me enviaba un monje. Todos los santos lo acompañaban por orden de Dios para dar testimonio de mí y declarar que él no vino a intentar alguna trama. ¿Quién era ese monje? Era Martín Lutero. ¿Quién más podía ser? Me pidieron que tuviera la bondad de permitirle escribir algo en la puerta de la iglesia en el castillo de Wittenberg. Esto se lo concedí a través de mi canciller. Entonces el monje fue a la iglesia y comenzó a escribir en caracteres tan grandes que pudiera leer la escritura en Schweidnitz. La pluma que usó era tan grande que su fin llegó hasta Roma, donde traspasó las orejas de un león
que hasta allí, que estaba allí agachado y causó que la triple corona sobre la cabeza del Papa tiemble. ¿A qué se refiere con esta pluma que usó que era tan grande que su fin llegó hasta Roma? Se refiere a la traducción de las escrituras al alemán, porque la traducción de las escrituras haría que la gente pudiese darse cuenta que la salvación no es mediante las indulgencias y que el perdón no se da mediante a cambio de unas monedas, sino que el perdón era gratuito, solamente era confesando los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. Así de sencillo, es confesando los pecados. Entonces, las personas, al tener la traducción a las escrituras, también se darían cuenta de que el Papa era el anticristo. Dos cosas le heredó la Reforma Protestante, y eso lo vemos en el primer episodio de esta serie. Dos cosas se le heredó al mundo, dos cosas le heredó, perdón, al mundo la Reforma Protestante. La primera fue el descubrimiento mediante Cristo Jesús y la segunda fue el descubrimiento del anticristo. Entonces, a las personas tener las escrituras podían darse cuenta de ello. Y esto fue muy fascinante. Yo creo que uno de los mejores siglos que pudiese haber tenido este mundo fue el siglo XVI con la Reforma Protestante, porque le permitió a las personas tener la oportunidad de pensar por sí mismos y no estar bajo una dictadura papal. Todos los cardenales y príncipes corrían apresuradamente tratando de evitar que se cayera. Entonces soñé que todos los príncipes del imperio y nosotros entre ellos corrían hacia Roma y se esforzaban uno tras otro en romper la pluma. Pero cuanto más lo intentábamos, más rígida se volvía, como si hubiese sido hecho de acero. Finalmente desistimos. Fueron muchos los intentos para destruir el Nuevo Testamento de Martín Lutero y todos estos intentos fueron fallidos. Trataron de quemar las escrituras traducidas al alemán, obviamente por Martín Lutero, pero todos esos esfuerzos fueron en vano. Las escrituras ya las tenía el pueblo y nadie se las iba a quitar. De repente escuché un fuerte ruido. Muchas otras plumas habían surgido de la pluma del monje. Me desperté por tercera vez cuando era de día. Así pasó la mañana del 31 de octubre de 1517 en el castillo real de Schweidnitz. Apenas el elector había terminado de contar el sueño cuando el monje con el martillo cuando llega el monje con el martillo para interpretarlo. Esto se encuentra en Historia del Protestantismo de Wilde. ¡Wow! Esto es sorprendente, esto es muy maravilloso, porque así fue como comenzó la Reforma Protestante. Si tú eres protestante, si tú eres un cristiano, ya sea evangélico, pentecostal o cualquier otra denominación, tú eres protestante gracias a todo este esfuerzo, gracias a que Martín Lutero y otros más como Jerónimo de Praga, Tyndale, Juan Hus, los Cranmer y todas estas personas, aun cuando su vida estaba expuesta en peligro, decidieron llevar las escrituras como el gran valiente Knox a las personas, para que las personas se dieran cuenta de cuánto valía las escrituras y cuánto valía la salvación. Texel encendió un fuego y quemó públicamente las 95 tesis. ¿Y qué pasó después? Los estudiantes de Lutero, al ver que Texel había encendido un fuego y obviamente había quemado públicamente las 95 tesis, pues ellos también, los estudiantes de Lutero, también encendieron un fuego y públicamente quemaron las contratesis de Texel. Luego, mucho más adelante, se levanta otra persona comisionada también por el Papa, un dominicano llamado Silvestre Masolini, del Prierio, que gozaba de la confianza del Papa. Él fue mucho más lejos. Él dijo, quien no confía en las enseñanzas de la Iglesia romana y del romano pontífice como regla infalible de fe, del cual derivan la fuerza y la autoridad de las mismas escrituras, es un hereje. O sea, él dijo, las escrituras están por debajo del sumo pontífice y el sumo pontífice puede hacer lo que quiera con las escrituras. Y allí entonces empiezan a enfrentar estos dos grandes. El grande Lutero, pobre,
Apenas con los estudios que él tenía en su cabeza y con unos libros y su mente poderosa que Dios le había permitido, fue capaz de luchar contra el Papa. Y allí, en Habsburgo, fue donde Martín Lutero escribió: en medio de sus enemigos, Cristo reina. ¡Viva Cristo! ¡Muera Lutero! Que el Dios de mi salvación sea enaltecido. Él sabía que en cualquier momento él podía morir. Hay unos escritos que se hablan de él que dicen lo siguiente: se había fijado en Habsburgo como lugar del juicio y el reformador partió a pie para realizar el viaje allá. Se abrigaban serios temores en su favor. Se le había amenazado abiertamente con que sería asaltado y asesinado en el camino. Y sus amigos le rogaron para no aventurarse. Incluso le suplicaron que se fuera de Wittenberg por un tiempo y encontrar seguridad en aquellos. Le dijeron: váyase de Wittenberg, vaya y encuentre seguridad en otro lado. Pero él dijo no. Él dijo que debía seguir fielmente el camino para mantener la verdad a pesar de las tormentas que lo azotaban. Su lenguaje era: yo soy como Jeremías, hombre de pleitos y contiendas, por el cuanto más aumentan sus amenazas, más multiplican mi gozo. Ya han destrozado mi honor y mi buen nombre. Todo lo que me queda es mi miserable cuerpo. Déjales que lo tengan, entonces acortarán mi vida en unas pocas horas. Pero en cuanto a mi alma, no la tendrán. El quien decide llevar la palabra de Cristo al mundo debe esperar cada vez la muerte. Ahora, preguntémonos todo esto de la reforma, llevarle las escrituras a las personas, que las personas puedan tener las escrituras y darse por sí cuenta de que en Cristo solamente hay perdón, que el perdón es ofrecido por gracia. Preguntémosle al Papa Benedicto XVI si él le gustaría volver otra vez a la misa en latín y bueno, y especialmente a las indulgencias. Vamos a ver un comunicado de la BBC News en el 2007. El Papa aprueba las indulgencias en Lourdes. El Papa Benedicto XVI ha autorizado las indulgencias especiales para conmemorar el 150 aniversario de la supuesta aparición de la Virgen en Lourdes. ¡Wow! O sea que a ellos no les importó nada la reforma, no escudriñaron las escrituras para saber si las indulgencias tenían peso o no tenían peso. No les importó, simplemente vamos a otra vez a poner las indulgencias al pueblo, a las personas. Y hoy en día nosotros tenemos las escrituras, podemos encontrar en las escrituras la verdad. Las indulgencias no tienen ningún peso bíblico ni teológico. ¿Quiere ganar indulgencias? Siga al Papa en Twitter, dijo el Papa Francisco en el año 2013. La indulgencia es la remisión, explica la BBC, ante Dios de la pena temporal por los pecados. O sea, ¿qué es la indulgencia? Es remitir la pena temporal por los pecados. Ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia. O sea, es la salvación mediante la iglesia. Pero mi Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos tener salvación, sino solamente en Jesucristo. Es mediante Jesús que nosotros podemos tener salvación. El Papa extendió, las que el Papa dará, las indulgencias, a los presentes en la Jornada Mundial de la Juventud del Río de Janeiro. O sea, todas las personas en el 2013 podían haber tenido indulgencias si tan solo hubiesen ido al Río de Janeiro. O otra manera de tener indulgencias era que tendrá lugar a los finales del mes de julio a todos aquellos que sigan el evento en vivo en la cuenta del Twitter del pontífice, @pontífices. O sea, si querías ganar indulgencias, lo único que tenías que hacer era seguir al Papa en Twitter. Si querías que se te perdonara algunos pecados, de pronto habías adulterado, fornicado o quizás matado, pues simplemente sigue al Papa en Twitter y así vas a ser perdonado. ¡Wow! Esto es una aseveración blasfema delante de Dios. El primer encuentro de Lutero con el cardenal Cayetano tuvo lugar en el 11 de octubre, el día después de haber recibido el salvoconducto del emperador. El legado insistió en que el joven profesor se retractara
Lutero pidió que se le mostrara en qué se había equivocado y el cardenal señaló que dos de sus proposiciones eran erróneas. En uno había negado que el sacramento tuviera alguna eficacia a menos que el hombre tuviera fe. En otro había negado que los méritos de Cristo formaban parte del tesoro de que el Papa concedía indulgencias a los fieles. No había prueba bíblica de su error en cualquiera de los puntos de Lutero. No se le podía demostrar bíblicamente de que él estaba en lo incorrecto. La escritura, dijo el cardenal, el Papa está por encima de las escrituras y por encima de los concilios. Esto está en la historia del protestantismo. Así es que, al darse cuenta de esto Lutero, pues Lutero apela al Papa, porque claro, él quiere dar razones de su fe, de lo que él encontró en las escrituras, a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, al Pontifex Maximus. Y entonces, en Habsburgo, es donde Lutero dejó una apelación a Roma. Apelo al Santo Padre, el Papa mal informado, el Santo Padre, el Papa León X, por la gracia de Dios, que esté mejor informado. Y allí fue donde por primera vez Lutero entendió que no eran los cardenales quienes tenían esas presuposiciones y conceptos erróneos de las indulgencias, sino que era un mandato de Roma, porque al recibir el informe, el delegado de Roma, el Papa concedió emitir el 9 de noviembre un nuevo decreto sobre las indulgencias, declarando que todos los que han adquirido indulgencias, vivos o muertos, quedan libres de la pena temporal por sus pecados. Al escuchar esto, Martín Lutero, él dijo, ya sé de dónde vienen todas estas cosas. Y solamente allí fue donde lo encontramos por aquella época escribiéndole Martín Lutero a Wenceslao Link en Nuremberg. Cada día crece en mí la convicción de que el Papa es el anticristo. Él se dio cuenta allí y solo fue allí donde él empieza a estudiar las escrituras de tal manera que empieza a tomar argumentos muy sólidos en las escrituras que contrarrestan las doctrinas de la Iglesia Católica. Y fue allí el 15 de julio de 1520 donde Martín Lutero quema la bula papal, una bula papal condena a Martín Lutero como escandaloso, y allí, en ese año, fue donde él escribe La cautividad babilónica de la Iglesia, donde no solo atacó una vez más a la supremacía del papado, sino que con valentía impuso sus manos sobre la teoría sacramental, declarando que sin fe en la promesa de Dios, el sacramento está muerto y es un cofre sin joya, una vaina sin espada. Eso está en la historia del protestantismo. Así es que encontramos dos sucesos muy importantes que pasaron por aquel tiempo. En 1517, Lutero colocó sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y 3 años y 6 semanas después, el 10 de diciembre de 1520, arrojó la bula papal a las llamas en la puerta de la misma localidad de Sajona. Como se negó a retractarse, se lanzó contra él la segunda bula papal de excomunión el 3 de enero de 1524, 4 años después. La esperanza de Lutero para la ejecución de esa bula reside en el joven emperador. Obviamente que una bula de esa haría que las personas a las cuales se les había impuesto esa bula papal eran culpables de 2 delitos. 1, atentar contra Roma, y 2, no seguir las doctrinas de Roma. ¿Esto qué llevaba? A la Inquisición. ¿Y qué era la Inquisición? Era matar personas. O sea que lo que querían hacer con Martín Lutero era llevarlo a la hoguera, matarlo. Y así fue donde se preparó la primera dieta del joven emperador Carlos V. Solamente allí. Este es Martín Lutero, eso es una estatua de Martín Lutero. Allí ustedes lo pueden ver con las escrituras. Estas son unas estatuas de los grandes reformadores del siglo XVI que trajeron a la verdad el mundo y la luz por medio de las escrituras que durante mucho tiempo había estado velada. En 1521, por fin, Martín Lutero se encuentra directamente con el rey Carlos V. Y allí él defendió las escrituras de una manera muy sorprendente. Mientras se le decía a él que se retractara de lo que él había escrito, él dijo, no puedo y no quiero retractarme.
si me demuestran por medio de las escrituras que yo estoy en un error y que todos estos escritos están en un error, yo mismo tiraré todos mis escritos a la hoguera. Pero si me convencen por medio de las escrituras. Y le dijeron, ¿te retractas o no? Y él dijo finalmente, no puedo y no quiero. Mi conciencia está cautivada por las escrituras e ir en contra de la conciencia no está bien. Luego, después de eso, el Federico de Sajonia logra tomar a Martín Lutero porque lo querían matar y lo lleva a Warburg, y allí en Warburg fue donde él empieza a traducir las escrituras al Nuevo Testamento. Y a su regreso de Warburg, Lutero revisa el manuscrito junto con Melanchthon, y en mayo de 1522 la impresora Melchior Lotter comienza su trabajo en el volumen. El trabajo obviamente de reproducir las escrituras traducidas al alemán de Martín Lutero, que se publica a mediados de septiembre de 1522 con una edición que al menos 300 ejemplares. Ahora, ¿qué pasó con esta edición? Se agotó rápidamente. Todas las Biblias se vendieron. 3000 Biblias del Nuevo Testamento traducidas al alemán se vendieron rapidísimo, como pan caliente. Y una nueva edición revisada conteniendo 21 ilustraciones sobre el Apocalipsis de Juan y basadas en los 15 grabados en madera del Apocalipsis hechas por Dürer. Así es que vuelve a salir una segunda edición que obviamente agota todas las Biblias que se habían impreso. Lutero entonces informa a Spalatín el 10 de diciembre de 1520 a las 9 de la mañana. Todos los siguientes libros papales fueron quemados en Wittenberg. Empiezan a quemarse no solamente la bula reciente de León X, sino también los diferentes libros, como por ejemplo la Summa Angelica Ex y Chrysopasus, libros de Egiers, que eran obviamente libros papales. Todo esto se empieza a quemar en Alemania. Finalmente Alemania empieza a ser protestante y la luz del evangelio empieza a llegar en todos los hogares de Alemania. Lutero dijo, no puedo y no quiero retractarme, en el 1521. En 1518, el inquisidor Silvestre Prierias exigió la obediencia total al Papa. Lutero respondió que la Iglesia tiene una sola cabeza y es Jesucristo. A finales de 1520 estaba completamente seguro que el Papa era el anticristo. ¿Quién? Martín Lutero. A partir del 1533, el emperador y el Papa negociaron un concilio que resolvería la disputa sobre la fe. Lutero exigió un concilio libre que reconociera solamente la Biblia, que las personas reconocieran. Lo único que pedía Martín Lutero es que las personas pudiesen reconocer las escrituras como única autoridad, sin concilio, sin papas, sin pretensiones de ninguna otra, sino más de las escrituras. En 1544 rechazó todas las pretensiones papales Martín Lutero. Luego Lutero escribe en la respuesta al Papa, Roma se eliminó a sí mismo. ¿Por qué se eliminó a sí mismo? Por no seguir las escrituras. Y claro, como habían monjes que habían encontrado las escrituras, la habían leído, la habían estudiado, pues Roma se eliminó a sí mismo de la Iglesia Universal. Si no os reformáis, le dijo directamente al Papa, yo y todos los que adoran a Cristo consideramos que vuestra sede está poseída y oprimida por el mismo Satanás, como la sede maldita del anticristo, a la cual no estaremos sujetos ni nos incorporaremos, pero la detestamos y aborrecemos. Fíjate que yo le estaba dando estudios bíblicos a un amigo muy querido, católico, y él me decía que Lutero se había separado de la iglesia porque Lutero quería dinero. Como la iglesia recaudaba fondos y tenía mucho dinero, pues Lutero, al ver que la iglesia tenía dinero, pues él dijo, pues oiga, aquí está como buena la cosa, y él se separa para tener dinero, y él crea otras iglesias para tener dinero. Pero esta no fue la razón. La razón fue que Martín Lutero se encontró con las escrituras. Y aquí se encuentra uno de los carteles del día de aquel entonces. Estaba Martín Lutero jalándole la oreja junto con Calvino al Papa, pero entre ellos dos también tenían diferencias. ¿Por qué esas diferencias? Obviamente tenían diferentes conceptos, especialmente acerca del bautismo y otras cosas más. Hay un escrito de Johann Reftein que él dice, viviendo yo, hablando de Martín Lutero,
Era tu amenaza, muriendo seré tu muerte, Papa. Ahora, en el 1546, dejando atrás sus 63 años, porque murió muy joven de tantos problemas, tantas circunstancias, tanta presión mental, muere a los 64 años Martín Lutero y dice, murió y aunque esté muerto, vive, porque todavía sus escritos viven. Nosotros somos reformadores, nosotros somos protestantes, hemos heredado la reforma del protestantismo, obviamente con una luz mucho mayor que la que tenían ellos. Grattan Guinness escribe en 1887, en el año de 1500 no había ninguna nación libre, dice Grattan Guinness, antes de la reforma protestante. Todos estaban sujetos a la tiranía del gobierno de Roma. Ahora media Europa y América son libres de este yugo intolerable. Se habían liberado por fin de la esclavitud de religión, de la esclavitud mental, de la esclavitud del gobierno papal, y ahora ellos podían ser libres. La enseñanza fue resucitada, el arte de la imprenta fue descubierta. Desde entonces la palabra de Dios ha sido multiplicada, traducida y expuesta como nunca antes. Poderosos intérpretes han levantado. Hombres como Sir Isaac Newton, que Sir Isaac Newton escribió mucho más acerca de Daniel y acerca de las escrituras que de física. Eliot, la reforma protestante, obviamente fue obstaculizada por una tremenda reacción del Papa. Difícilmente fue liderado el barco de la iglesia protestante, hasta que llegaron los jesuitas, la contrarreforma, para infiltrarse en las iglesias y así volver a las iglesias otra vez a Roma. Pero esto fue lo que le heredó el protestantismo a las naciones, a los países, y lanzado sobre el abismo, entonces surgió una poderosa tempestad de persecución contra los protestantes. La resurrección de los asesinados testigos de Cristo en la persona de los reformadores fue respondido por una resurrección de todos los poderes del abismo. Todos los poderes se levantaron contra los reformadores. El despertar de las almas de los hombres trajo la guerra civil. Al ver el Papa que las personas empezaron a levantarse y a darse cuenta de la verdad que estaba en las Escrituras y que él era el anticristo y que todas las doctrinas eran sofismas y mentiras y que por muchos años habían tenido en las mentiras a las personas, pues esto despertó una persecución contra los cristianos. Así es que esto trajo una guerra civil y eclesiástica, no solamente en Alemania, sino en otros países. Una guerra de maldiciones, una guerra de exterminio. Mirad lo valientes reformadores, muchos vencéis, pero será mediante lucha y angustia y mares de sangre. Esta es una escritura, un poema muy fascinante con respecto al día del San Bartolomé en Francia, en París. En una noche, todos los franceses católicos, al sonar las campanas de la iglesia, de la catedral, salieron con espadas, con puñales a matar a los protestantes. Ríos de sangre corrían por la ciudad en aquel día de San Bartolomé en París. Y esto no solamente fue en París, esto se extendió por toda Francia. Muchísimas personas murieron, que Roma se alegró tanto que se levantaron en medianoche y empezaron a sonar los Te Deums, y que llenaron las catedrales y los palacios con aclamaciones porque la masacre de San Bartolomé se había llevado a cabo. Esta fue una obra increíble. Cabalga adelante, bella flor, dice aquel poema de Francia. Esforzaos vosotros, valientes hugonotes, por la libertad de vuestro país, la fe del evangelio, pero París se inundará con vuestra sangre. Vais a ser amontonados como basura en las calles. Vuestros cuerpos se ahogarán en los arroyos, se pudrirán en los ríos, se pudrirán colgados con cadenas, serán arrojados en cementerios o enterrados en montones de estiércol. Roma tocará sus campanas de alegría y cantarán sus Te Deums, y llenará sus catedrales y palacios con aclamaciones, porque la masacre de San Bartolomé ha derrocado por un tiempo la obra de la Reforma en Francia. ¡Wow! Esto es sorprendente. Otro poema, otro escrito también dice: levántese, holandeses, levántate, Guillermo el Silencioso.
Levántense hombres de Allender y Rotterdam, de Ámsterdam y Leiden, valientes burgueses y fervientes teólogos. Luchad por la libertad civil y la verdad sagrada. Vuestra tierra gemirá bajo el paso de las tropas del alba. Vuestras fortalezas caerán, vuestros ciudadanos serán traspasados con espadas españolas, vuestras posesiones serán saqueadas, vuestras esposas y vuestras hijas serán deshonradas y vilmente asesinadas, vuestros hijos pisoteados bajo los cascos de los caballos, pisoteados como en las calles. Rompen cadenas, oh Inglaterra. Roma encontrará medios para remacharlos nuevamente. Tendrás tu sangrienta María y tus fuegos de Smithfield. Los obispos protestantes serán quemados por ellos. España enviará su orgullosa armada contra su isla rodeada de mar. Una flota de 130 grandes barcos de guerra cruzará los mares. 12 de ellos con el nombre de los 12 apóstoles estarán cargados de marineros y tropas, de espadas y fusiles, de sacerdotes y jesuitas. El Papa bendecirá las banderas. ¡Ay de ti, oh Inglaterra, si el cielo no te ayuda, si sus vientos no abandonan su causa! Todas estas tempestades empezaron a levantarse contra los protestantes. ¿Por qué contra Inglaterra? Porque Inglaterra se había reformado. Una mujer llamada Ana Bolena, esposa de Enrique VIII, y ella, por influencia de los protestantes, hizo que el rey se desligara de Roma totalmente. Luego vino María la Sangrienta, que se unió a los católicos, y finalmente vino Isabel I, la reina virgen, una reina protestante, que ella llevó a la iglesia protestante en Inglaterra en su más alto auge. Allí fue donde se crearon muchas cosas que hoy en día se tienen por costumbre con respecto a la iglesia protestante de aquel entonces. El discurso de su santidad Benedicto XVI a la delegación del patriarcado. Vamos a ver que todo esto va a seguir, que todo esto de la reforma va a quedar en nada. Todo este movimiento de la reforma, la muerte de muchos, la persecución, ha hecho su obra y finalmente hoy en día lo que Roma no pudo realizar por medio de persecuciones, lo está haciendo por medio del ecumenismo. Porque para Roma era importante regresar a las iglesias protestantes a Roma para que finalmente Roma pudiese tener el dominio total y global. Pero como las iglesias protestantes se habían separado y habían reconocido a Jesús como la cabeza de la iglesia y gobernante del mundo, entonces Roma lo que no pudo hacer por la persecución lo hizo por medio de infiltraciones en las iglesias protestantes. Los jesuitas se infiltraron en las iglesias protestantes y ahora estas iglesias protestantes y reformadas vinieron a ser parte del ecumenismo de una iglesia y de una religión mundial. Este es el discurso del Santo Padre Benedicto XVI a todos los miembros de la Compañía de Jesús, al final celebrada en la Basílica de San Pedro. Vuestra visita me brinda la oportunidad de dar gracias junto a vosotros, dice el Papa. Al Señor por haber concedido a vuestra compañía el don de los hombres de extraordinaria santidad y de excepcional celo apostólico, como son San Ignacio Loyola y San Francisco Javier y el beato Pedro Fabro. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? Loyola fue el que inició la Compañía de Jesús o los jesuitas. Él tenía relaciones muy íntimas con el ocultismo y con el espiritismo. Él decía que una persona se tenía que rendir totalmente al pecado para que finalmente Jesús le perdonara. ¿Qué quiere decir esto? Que cometiera todos los pecados que quisiera, porque allí, cuando cometiera toda clase de maldad y pecados, allí Dios le amaba y le perdonaba, aunque él no intentaba hacer nada para su salvación. ¿Quién era San Francisco Javier? Fue una de las personas que mató tantas personas en el África. Llegó, miró que habían unos protestantes que leían las escrituras, luego fue y trajo una flota llena de soldados y mataron a todos estos africanos y impusieron la religión católica allí donde había estado el protestantismo. Ahora,
A todas estas personas, el Papa Benedicto XVI en su tiempo las había exaltado a Loyola, un espiritista jesuita, y a San Javier, un inquisidor. Él dice, precisamente por ser un hombre de Dios, San Ignacio fue un fiel servidor de la iglesia. Servidor de la iglesia. El hombre tenía cultos muy fuertes, en la que vio y veneró a la esposa del Señor y la madre de los cristianos. Y del deseo de servir a la iglesia de la manera útil y eficaz nació el voto especial de obediencia al Papa, que él mismo definió como nuestro principio principal del llamamiento. Ahora, vamos a ver aquí toda esta cuestión del ecumenismo y cómo el patriarca de una iglesia que antes era reformadora o protestante, ahora alza sus manos junto al Papa Benedicto XVI. Vamos a mirar qué pasa dentro de la iglesia de Inglaterra, la iglesia que hace unos años atrás, junto con la reina virgen Isabel I, que había llevado a la iglesia en lo mejor que podía estar en el protestantismo, con las escrituras y demás. Ahora vamos a mirar en qué se están involucrando Inglaterra. Fíjese una carta abierta a las sociedades teosóficas al arzobispo de Canterbury. Dice Lucifer al arzobispo de Canterbury, el señor primado de toda la Inglaterra. Ellos dicen que sin duda alguna su excelencia es consciente de la teosofía, no es una religión, sino una filosofía religiosa y científica. Y que la principal labor hasta ahora de la sociedad teosófica, ¿qué es la sociedad teosófica? Es una sociedad dedicada al ocultismo, ¿sí? Una de las principales impulsoras de la sociedad teosófica fue Blavatsky, y ella en su editorial, la editorial llamada Lucifer, escribe todos estos sofismas y todas estas cosas. Los teósofos saben que cuanto más profundamente se penetra en el significado de los dogmas y ceremonias de todas las religiones, mayor se vuelve su aparente similitud. Ellos hablan de una doctrina secreta. Ahora, ¿qué pasa? Que los teósofos ahora están muy relacionados con la Iglesia Reformada de Inglaterra. ¿Qué pasa con la Iglesia Reformada holandesa? Las que murieron, aquellas que hace poco le habíamos visto un escrito de los holandeses que tenían que morir por llevar su fe reformada. Ahora, ¿qué dice la Iglesia Reformada? Pues ellos han hecho un congreso en los que los reformadores holandeses han nombrado un equipo de trabajo para decidir si Satanás realmente existe. ¡Wow! Esta iglesia reformada ahora tiene dudas de Satanás. Al tener dudas de Satanás puede dudar de cualquier otras cosas. El Vaticano dice que la única iglesia cristiana es la católica. Las iglesias respaldan el plan de para unirse bajo el gobierno del Papa. Todas las iglesias se están reuniendo bajo el Papa. O sea, todas las iglesias reformadoras, todo el sufrimiento de los reformadores se han estado hoy en estos últimos días otra vez volviendo a Roma. Todas estas iglesias. Aquí ustedes pueden fijarse en la Federación Luterana Mundial, que están con el Papa Benedicto XVI. ¿Qué están haciendo? No me imagino que estén tomando un tinto, un café. Están haciendo otras cosas. Los episcopales de las iglesias ortodoxas anglicanas están rechazando que se ore en el nombre de Jesús o que en Jesús sea la única persona que haya salvación. Las escrituras dicen que en Jesús es la única persona que nosotros tenemos salvación, pero los anglicanos ahora están diciendo, no, solamente en Jesús no hay salvación. ¿Qué pasa con los metodistas? Los metodistas afirmarán la teología católica sobre la justificación. Los metodistas, los anglicanos, los holandeses, todos han vuelto otra vez a Roma, no solamente en doctrinas, sino que han tenido reuniones. ¿Por qué? Porque finalmente el mundo ha estado impulsando al Papa como el rey del universo, el rey del mundo. Fíjese en esta foto, es una foto muy interesante, es una foto donde se ve al Papa Benedicto XVI recibiendo obsequios recibidos por niños vestidos de reyes magos. Esto es un mensaje, ¿sí?
¿quién fue el que recibió en las escrituras los regalos de los Reyes Magos o los sabios del Oriente? Fue Jesús. Pero aquí estos niños le están dando regalos al Papa. Él se está poniendo en la tierra como si fuese Dios. El Papa Francisco es sorprendido con regalos especiales por los Reyes Magos de Juana de Díaz. Así es que fíjese, imagínese esta foto, yo me imagino a Martín Lutero levantándose y viéndose esta foto, estos Reyes Magos dándole los regalos, sabiendo que en las escrituras dice que es a Jesús a quien los Reyes Magos le daban los regalos. Los papas ejercieron su supremacía sobre las demás iglesias. O sea, aquí hay un movimiento ecumenismo donde la cabeza es la iglesia romana. La iglesia romana dice no ser una parte de la iglesia, sino que dice estar por encima de la iglesia, de todas las iglesias. Así es que dice un escrito de la carta encíclica hablando del Papa, un signo concreto de esta encarnación, de la encarnación de Cristo, es el derramamiento de la vida en Cristo que fluye de mí a la vida de los demás, ¿sí? O sea, Jesús entra en la vida del Papa y la vida del Papa a los demás. Esto es una pretensión muy fuerte, muy fuerte. Así es que todo esto llega a lo que nosotros vemos hoy en día aquí. En el sínodo de todas las iglesias o la mayoría de iglesias reuniéndose junto al Papa. Todos los protestantes están volviendo otra vez a Roma. Todos los protestantes otra vez están volviendo a Roma. Dice Gratan Guinness en su libro, tenía el paganismo sus templos y altares, sus cuadros e imágenes, también lo tenía Roma. Aquí hace una comparación entre Roma y el paganismo. Tenía el paganismo un agua bendita y su incienso, también lo tiene Roma. ¿Qué es el paganismo? Es el culto a los demonios. Tiene el paganismo sus sacerdotes tonsurados, presididos por un Pontifex Maximus, también lo tiene Roma. Todas las cosas paganas o la mayoría de cosas paganas las ha adoptado Roma, la Iglesia Católica. Tenía el paganismo pretensión de infalibilidad sacerdotal, también lo ha hecho Roma. El paganismo había llegado a la procesión de sus dioses, sí, también lo tiene Roma. ¿Se acuerda cuando hacían la procesión con Diana, la diosa o la reina del cielo? Así también los romanos han hecho procesiones y cada año hace procesiones de la Virgen como la reina del cielo. Tenía el paganismo sus órdenes religiosas, también lo tiene Roma, sus jerarquías. Tenía el paganismo sus costosas vestiduras, la reina del cielo y sus santuarios y procesiones rurales, también lo tiene Roma. Tenía el paganismo sus pretendidos milagros y sus estatuas llorosas, también lo tiene Roma. Tenía el paganismo su canonización de santos como el de la deificación de los Césares muertos, también lo tiene Roma. Tenía el paganismo su calendario y sus fiestas idólatras, también lo tiene Roma. Tenía el paganismo su celibato y sus signos místicos y sus reliquias, su cruel persecución de quienes defienden la verdad y su justicia. También lo tiene Roma. Roma fue la que persiguió muchísimas personas. Aquí, ahora, una mujer en las escrituras es una iglesia. Así es que aquí habla de una iglesia y vamos a mirar lo que dice Apocalipsis, una iglesia que persigue a los santos, que ella se viste de dos colores muy interesantes, muy usuales. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Entonces, fíjate que la mujer, la que ahorita vamos a ver qué es lo que hace, esa mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Escarlata obviamente que es rojo y púrpura es este color morado. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía, o sea, la iglesia se vestía de púrpura y de escarlata y tenía piedras preciosas porque no hay una iglesia que tenga tanto dinero como la iglesia católica. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, que esta mujer que se viste de púrpura y escarlata tiene en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de fornicación. Apocalipsis 18:4 dice, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Y Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas,
caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Así es que hasta aquí hemos llegado, mis queridos amigos. Hemos llegado al final de este estudio. Hemos visto cómo la Reforma Protestante, que con mucho sacrificio había llevado la Biblia al pueblo, hoy en día, ¿qué está pasando? Hoy en día las iglesias protestantes que ellos habían formado, que ellos con mucho sacrificio y aún a expensas de la muerte y del sacrificio de su vida para que las personas pudiesen tener la Biblia y pudiesen tener la verdad, pues estas iglesias se han devuelto otra vez a Roma. Yo te animo, mi querido amigo, a que leas las escrituras y que en las escrituras puedas encontrar la salvación y la vida eterna. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. Quisiera orar contigo. Oremos. Eterno Dios, te pedimos, Señor, perdón si no hemos estudiado tus escrituras como tú lo pides. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a estudiarlas. Ruego, Señor, para que la reforma protestante sea levantada en cada uno de nosotros y que nosotros podamos, Señor, levantar en alto tu palabra y que podamos predicar el Evangelio al mundo entero. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video. Recuerda compartir este contenido para que otras personas también reciban este mensaje y puedan también ser edificados. Recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Nos vemos en un próximo video. El Señor te bendiga.